Hola. De donde sea que me estés leyendo, escuchando o viendo. Tengo una pregunta para ti. ¿Eres distraído? ¿Te olvidas de las cosas con frecuencia? No me refiero a hechos mundanos, como salir de casa y dejar la estufa encendida, o buscar el celular hasta darte cuenta que siempre lo llevaste en la mano, o cualquier situación vergonzosa por la que todos hemos pasado. No. Me refiero a un problema más meritorio de atención. Cuando ser distraído, negligente o sumamente idiota conlleva un precio difícil de pagar. Entre las causas que le puedes atribuir a tu distracción severa, tal vez pueda ser el TDAH, signos tempranos de Alzheimer, mala alimentación o descanso. Muchas razones que van desde lo físico de tu entorno a lo químico de tu interior. Como a mí alguna vez me ocurrió. Cuando me tocó ser el que debía pagar el precio de mis descuidos. Desde que yo era un niño, a mi madre le causaba muchos problemas criarme, al punto que no dudó en llevarme a psicólogos y terapeutas infantiles que le den una respuesta a mi comportamiento. El diagnóstico de los médicos no tardó en salir a la luz. TDAH predominante inatento. En palabras simples, yo no era capaz de concentrarme en una tarea o conversación sin abandonarla por completo a los minutos. Sí, explicado de ese modo, un problema así puede llegar a sonar incluso como una excusa para justificar mi propia pereza, pero realmente yo no era capaz de vivir en paz con mi propia mente. Era como una necesidad constante de viajar a mis paraísos mentales, esos lugares donde no había límites en absoluto. Con el pasar de los años, y gracias a la enorme paciencia de mis padres, logré dejar atrás poco a poco mis sesgos. Por supuesto, los residuos del trastorno siempre vivirán en mí, porque son parte de mi mente. Y mi mente es difícil que dé brazo a torcer. Y en estos últimos años como adulto, ese residuo de mi interior se presentó en forma de llaves. Siempre perdía las llaves de mi casa. Esas llaves comunes y corrientes, adornadas con un pequeño corazón rosa que mi madre me regaló. Volvía a mi hogar, me quitaba los audífonos y los zapatos de trabajo, rascando placenteramente el suelo de madera con los dedos de mis pies. Luego me metía las manos al bolsillo por simple costumbre, pero al percatarme de la falta de mis llaves, daba vueltas por toda la casa hasta encontrarme con que seguían puestas en el agujero de la cerradura, a veces del lado que daba al interior del departamento, a veces del lado que daba al pasillo exterior de este. Al principio me parecía un problema divertido, si se le puede decir, que siempre estuvieran en el mismo lugar y aún así me costase trabajo encontrarlas, era casi como un chiste. Hasta que un día no aparecieron. Las llaves no estaban en la cerradura interior ni exterior. Desesperado busqué por casi una hora las malditas, hasta finalmente rendirme y darlas por perdidas. Mi mente lo tomó como que fue un simple descuido, como si hubiesen caído en algún trayecto del camino para no volver jamás. Y ese razonamiento me bastó. Preguntaría mañana si algún compañero o empleado las había encontrado, y de ser negativa la respuesta, simplemente pediría al dueño del apartamento que me haga unas copias nuevas. Al día siguiente las llaves estaban en la alfombra de la puerta de entrada, como si alguien las hubiera deslizado desde afuera. Abrí la puerta y observé inútilmente el estrecho pasillo exterior, sin distinguir nada fuera de lo común. Con extrañeza me pregunté si era posible que el casero o un vecino las haya encontrado. El problema de esto es que las llaves no tenían numeración ni nada que distingan el número de mi departamento, solo ese llavero distintivo de un pequeño corazón rojo. Y la frase "te amo" impresa en el centro de este. No había forma que alguien supiera que esas eran mis llaves. Se me hacía tarde para el trabajo, no le di más vueltas y salí de casa mentalizado en vivir mi rutina diaria sin que algo tan insignificante perturbe mi día. Al volver del trabajo, realicé la acción mecanizada de colocar la llave dentro de la cerradura y abrir la puerta, resultando en que la llave se atascó. Miré extrañado y al rotar la manija la puerta se abrió. ¿Me olvidé de echarle cerradura? Otra vez mi mente viajó a la mañana, donde me encontré las llaves en la alfombra. Quizá el haberme encontrado las llaves cuando las di por perdidas fue lo que me distrajo de cerrar correctamente la puerta de entrada. Empujé la madera y el sonido de las bisagras algo desgastadas resonó en mi azul y silencioso departamento. Hice el gesto de encender las luces, pero algo me detuvo. Entre la penumbra se podía distinguir una línea recta y luminosa, la luz del refrigerador. ¿Cerré mal la puerta del refrigerador? Salí apurado de casa. Después de todo, pudo ser un descuido al recoger mi tentempié diario. Encendí las luces del cuarto y me acerqué al refrigerador para comprobar que la comida no se hubiera echado a perder. Todo parecía en su lugar.
Pero antes de poder cerrar la puerta del frigorífico, noté por el rabillo del ojo algo que pasó a gran velocidad, sin hacer ruido alguno. Me quedé en mi lugar sin sacar por completo la cabeza de ahí. Lentamente y con el corazón a mil, fui cerrando la puerta hasta que ésta se ajustó bien. Noté migajas en el suelo y alcé la cabeza rápidamente, observando todo el cuarto con la respiración contenida. Mis labios, resecos y algo temblorosos, replicaron un tímido: ¿hay alguien? ¿Hola? No quise que fuera real. Era mi mente distraída y exhausta por el trabajo. Me convencí de que la sombra fue un insecto que pasó volando a mi lado y que las migajas eran las que olvidé de limpiar. La sensación de alerta en mi cuerpo ya no descansaba. Podía sentirlo en la piel, ese escalofrío de saber que hay algo que no está bien. Mis ojos no dejaban de moverse de un lado a otro, buscando rincón por rincón algún otro signo fuera de lugar. Mis piernas, sin embargo, no eran capaces de moverse de ahí, como si estuviesen clavadas en el suelo. No soporté más estos juegos de mi mente y tomé mi móvil, marcando el número de emergencias y solicitando que la policía viniera a revisar mi casa. ¿Era exagerado? ¿Yo estaba siendo realista o dejaba que mi mente me atemorice? La policía llegó a los 15 minutos que realicé la llamada, encontrándome con la camisa empapada en sudor y sin poder dejar los ojos quietos. Los dos oficiales me hicieron unas preguntas y luego me pidieron permiso para investigar las habitaciones una por una. Después de casi media hora de búsqueda intensa, no encontraron nada fuera de lugar, ni mucho menos la presencia de un tercero en la casa. Para tranquilizarme, me dieron la sugerencia de que llame otra vez si volvía a sospechar y que de ser posible, fuera a casa de mis padres o de algún amigo para pasar la noche. Agradecí de mala gana a los dos policías y cerré la puerta de entrada, frotando mis ojos con algo de frustración. Sentí vergüenza de ocupar el tiempo de la ley para algo tan estúpido, como si no hubieran crímenes ocurriendo a cada instante en la ciudad. Enojado conmigo mismo me fui a la cama, sin cenar. Me arroté entre las sábanas, cerrando mis ojos para intentar dormir, aunque mi cuerpo siguiera con extrañeza, como en una alerta silenciosa. Y entonces algo me respiró en la nuca. El corazón se me aceleró tanto que me dolía el pecho. No quería abrir los ojos. Por algún motivo la voz de mi madre y de mi padre empezaron a mezclarse en mi cabeza, con palabras sin sentido o fragmentos de conversaciones que tuve con ellos. No quería abrir los ojos. Otra vez algo me respiró en la nuca, esta vez fue casi como un soplido. Ahogado por el miedo, empecé a repetirme una y otra vez que estaba en mi cabeza, tal vez era incluso un síntoma que resurgía de mi TDAH, el estrés que me generaban las largas jornadas de trabajo podían haber despertado síntomas como la paranoia. Y entonces sentí una caricia en el brazo. Pegué un salto tan grande que si hubiera estado en el suelo me habría lastimado. No grité porque el miedo me seguía ahogando la voz. Sin siquiera encender la luz salí corriendo de ahí, en ropa interior y una camisa vieja como las únicas prendas que me cubrían. No encendí ninguna luz, no esquivé nada que se me pusiera por delante. Llegué a duras penas a la puerta de entrada, y en cuanto mi mano se posó en la manija de la puerta, alguien me habló. Te encontré. Los recuerdos de lo que me ocurrió después son difusos. Primero fue una esfera negra en el centro de mis ojos, luego varias y finalmente oscuridad total. Recuerdo imágenes perpetuas de luces blanquecinas, un hombre gritando a otros y sonidos metálicos sobre mi cuerpo. Cuando finalmente recobré conciencia, desperté en una camilla de hospital, rodeado de máquinas y algo que me impedía mover libremente el cuello. Al notarme despierto, mi madre me abrazó con fuerza y llamó a gritos a mi padre. Ambos me explicaron la cruda verdad. El informe policial dictaminó que la mañana del 20 de agosto, un individuo sin identificación legal, que luego los medios apodaron como el hombre rata, entró a mi departamento tras hacerse con la llave de este. Aprovechando un punto ciego dentro del conducto de ventilación del baño, se mantuvo oculto todo el día hasta que volví a casa alrededor de las 9 de la noche. Luego de que la policía abandonó el lugar tras una fallida investigación, el sujeto se escabulló hasta mi alcoba, en donde se mantuvo inmóvil a mi lado, esperando que durmiera. Al ver que yo intenté huir, me persiguió hasta cazarme en la entrada de la puerta. El archivo médico del hospital confirmó a las autoridades las heridas provocadas a mi persona. Pérdida del 15% de la masa encefálica producto del uso de dientes para desgarrar la corteza craneal.
Pérdida total de visión en el ojo izquierdo y parcial en el ojo derecho. Pérdida parcial de 4 de los 5 dedos de la mano izquierda. Pérdida total de la oreja izquierda. Múltiples hematomas y cortes en la zona torácica abdominal. Infección. La investigación policial determinó que el atacante intentó comerme vivo, antes que 2 vecinos que pasaban por la zona lo retuvieran hasta que la policía llegase. El sujeto fue declarado inestable mentalmente y peligroso para seguridad de sí mismo y la sociedad. Hoy día reside en un asilo mental, pero nadie lo visita y nadie tiene idea de su nombre o su pasado. Desde ese día no volví a vivir solo, no podía en parte por mi incapacidad de realizar movimientos naturales sin tener que frenarme a causa de algunos nervios rotos. Pero aunque ese problema no existiese, jamás podría volver a vivir solo. Los recuerdos de mi cuerpo en alerta me despiertan con frecuencia del sueño. Hay noches en las que puedo sentir una respiración en la nuca o una caricia falsa. Y el día que mis padres ya no estén para sostenerme, bueno, prefiero no pensarlo de momento, sería extenderme demasiado y aceptar cosas que no quiero aceptar todavía. Entonces, querida persona detrás de la pantalla, te pregunto de nuevo. ¿Eres distraído? Porque si eres lo suficientemente atento, te darás cuenta de que hay un pequeño error en mi historia. Sí. Aquel día, cuando recogí las llaves de la alfombra. Resulta que esas no eran mis llaves.